Seguimos en Teleciudad. Bueno, decíamos, el tema político ya se viene, estamos ahí a pocos días de las elecciones generales y uno de los espacios que ha ganado espacio y que viene proponiendo o realizando sus propuestas desde hace ya mucho tiempo es la gente del Frente de Izquierda, Marcos Carrizo, un joven militante que, bueno, se postula como candidato a intendente en esta oportunidad. Marcos, gracias por acompañarnos. Gracias a vos, Daniel, y bueno, gracias a la audiencia que nos está escuchando. Que no es la primera vez que te entrevistamos, bueno, sos un hombre de la Asamblea de la Estación, y venís en esto de la política ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Relativamente, sí. sos muy joven, pero quiero decir, no es la primera vez. No, con inquietudes políticas desde muy chico, de los 15 años, y que se fueron profundizando en distintas experiencias, siempre desde un lugar de lucha, de querer adquirir derechos para los trabajadores, para los vecinos, y que en el Partido Obrero he encontrado un lugar de expresión para canalizar toda esa energía, ¿no? ¿Se logra? Por supuesto que se logra. logra. Esto del derecho de los trabajadores, hay que intentarlo simplemente. Hay que intentarlo y jugarse, realmente es muy difícil. Es muy difícil para un partido como el nuestro que no tiene recursos, no tiene plata, no está apoyado por las empresas de la ciudad, ni mucho menos, y tampoco lo queremos estar. Conseguir espacios, venimos hoy de un debate frustrado que nos parece muy mal, digamos, que porque no está el candidato del oficialismo, el debate nos haya dado. Y va a ser en la escuela industrial. En la escuela industrial. Hay que decir que hay una situación de miedo que se extiende en la ciudad, trabajadores de prensa que nos animan muchas veces a entrevistarnos por temor a que sean perseguidos, despedidos. Hay que señalar que la compañera Verónica Bar, por ser de un partido de la oposición, fue despedida del municipio, como le pasó lo mismo al compañero Nicolás Philip. Señalamos esto, denunciamos esta persecución política que está ejerciendo el oficialismo y que quiere instaurar en la ciudad de Varadero un régimen de terror y de miedo. Y alertamos justamente a la sociedad de Varadero que hay que jugarse a fondo, a votar una alternativa política de los trabajadores para vivir una sociedad verdaderamente democrática, donde haya libertad de expresión, libertad de organización política y sindical. Y aunque nos cueste mucho realmente, nosotros nos jugamos al fondo por esa alternativa. Lo mismo sucede en el campo sindical, nuestros compañeros muchas veces son perseguidos sindicalmente en la fábrica. Y sin embargo, nos organizamos, nos constituimos, buscamos el apoyo del conjunto de los trabajadores y vamos al fondo de la lucha por el salario, contra la tercerización y la precarización laboral, contra el trabajo en negro, por comisiones obreras de seguridad y salubridad por fábrica. La situación que viven los trabajadores es muy preocupante. Por ejemplo, en el caso de Donto, hay trabajadores que están expuestos a las sales de cromo que son cancerígenas. Es necesario que se constituyan comisiones obreras de seguridad y salubridad en la fábrica para terminar con este tipo de atropellos. Eso, a ver, vos decías recién, no nos apoyan económicamente, no nos bancan y no queremos que tampoco lo hagan las empresas. ¿Cómo se hace política desde un espacio donde no tenés el sponsoreo, por así decirlo, de grandes empresas o de grandes grupos, como lo tiene hoy por hoy, no sé si a nivel local, pero a nivel nacional? Sabemos que se hacen cenas con empresarios para, o sea, de alguna manera se ha blanqueado lo que siempre ocurrió, ¿no? El hecho del apoyo para determinados candidatos. Es más, hay candidatos que juegan, incluso ponen al que va a salir primero, segundo por las dudas. Exacto. ¿Cómo se hace porque a ver, hoy por hoy sabemos que para moverte de aquí a la estación necesitas tomar un remis, necesitas plata. O para lo otro necesitas recursos, para cualquier cosa necesitas un mínimo recurso. ¿Cómo se hace? Sí, diste la cuestión central, diste en el clavo. Porque nosotros tenemos un eslogan que dice: decime quién te financia y te diré para quién voy a gobernar, ¿no? Claro. Entonces, a nosotros nos financian los trabajadores. Todos los trabajadores y los compañeros del partido que militamos aportamos una parte del sueldo a la construcción del partido. Y no lo hacemos durante la campaña, sino que lo hacemos durante todo el año. Claro. Y llevamos a los trabajadores a que aporten al partido. Estamos en una campaña financiera para que decenas de miles de trabajadores de la Argentina pongan 5 pesos, 10, 20, para que tengamos fondo para hacer una gran campaña del Frente de Izquierda y de esa forma plantear una alternativa de poder de los trabajadores. Claro. Porque si dejamos que nos gobiernan Macri, Massa, Scioli, van a gobernar los intereses de los empresarios. Macri hizo una cena con decenas de empresarios donde recaudó millones, ¿no? La cifra es escalofriante. Pero por otro lado tenemos que hubo un derrame de cianuro en la mina La Barrigol, en San Juan, contaminó todo un pueblo, mató el ganado, contaminó el agua, un desastre, y Scioli salió a respaldar la política minera de Luis Gioja.
Claro. Y entonces, aparte, tengo entendido que en diputados, uno de los Georgia es presidente de la comisión en diputados, el otro es presidente en senadores. O sea, justamente de la provincia que maneja esos recursos. O sea, es todo un tema bastante obvio, bastante complejo, pero a su vez sin posibilidades de cambio efectivo. ¿Se puede cambiar eso? ¿Se puede ir contra esos usos y costumbres? nosotros vamos y nos jugamos a fondo y que tiene que haber una alternativa política de los trabajadores. Y no es fácil. Nada es fácil, pero es natural que sea así. Todo se tiene que conquistar con lucha. Si no es de eso, es una prebenda. Y si es una prebenda, te dan algo a cambio de que por otro lado te están sacando derechos. Cuando el Estado de forma prebendaria te da un derecho es porque del otro lado te robó cientos de derechos. Claro. Entonces, la única conclusión que tienen que sacar el conjunto de los trabajadores es que tenemos que ir a fondo a organizarnos en los centros de estudiantes para defender la educación pública que está siendo vilipendiada. Hay que salir con la lucha contra los derrames de cianuro, la contaminación ambiental. Tenemos que salir en la lucha por los derechos de los trabajadores. Entonces, cuando nosotros ganamos los derechos, nadie nos quita otra cosa. Y el único camino que conocemos y que el que llevamos adelante es el de la pelea constante. A veces nosotros como ciudadanos sentimos, o la mayoría de los ciudadanos sienten como que cuando gana alguien, gana Macri, gana Scioli, gana X, el municipio o el Estado Nacional pasa a ser de fulano, ¿no? La municipalidad de Carosi, la municipalidad de fulano, ¿no? Y es como que fulano, mengano, que está en el poder, después termina haciéndonos como un favor de darnos tal cosa, cuando en realidad es al revés. O sea, quien está ahí es un empleado nuestro, ¿no? Como ciudadano. Pero a veces me parece que la ciudadanía no tiene ese concepto. Es como que se entrega la potestad y todo el dominio, como si entregaras en alquiler una casa, ni siquiera alquiler, porque el dueño sigue siendo el dueño. Como que, bueno, tomá, vos y yo te pido, por favor, gracias. Está bien agradecer como buena persona, pero como que nos tienen que hacer un favor, ¿no? Claro, es un poco la lógica de la democracia moderna, ¿no? Claro. Que uno delega el poder en sus representantes. Nosotros nos oponemos de lleno a eso, nos presentamos a elecciones y todo, pero enunciamos que ese régimen es un régimen hasta fraudulento en un punto. Claro. Y por eso planteamos dos medidas concretas. La primera es que queremos ganar el mismo salario que un docente. No queremos tener un sueldo como va a tener el intendente de 100.000 pesos, ni queremos tener un sueldo concejal de 25.000 pesos que es lo que van a cobrar los concejales. Nosotros planteamos que nuestro salario tiene que ser el mismo que el de un docente, como primera instancia. Y segundo, planteamos la revocabilidad de cargo. O sea que si a mí me votan por toda esta consigna y yo no la cumplo, que la gente tenga la potestad de sacarme de ese lugar. Entonces vamos en contra, en ese sentido, de lo que es la democracia formal, y lo queremos llevar a una democracia real, que es la democracia directa de los trabajadores, con asambleas. Esto en ese sentido, por ejemplo, planteamos la apertura de los libros contables en la municipalidad. La municipalidad, los libros están siendo manejados, pero no se sabe realmente cuál es la situación económica de la municipalidad. Nosotros sospechamos que en un conjunto de crisis económicas, tanto nacional como internacional, los números del municipio no pueden estar bien. Sin embargo, aparece que está todo bien. Yo creo que se está dejando un cóctel explosivo para el gobierno que tome después la posta. Y si son ellos, van a tener que reajustar su número no sé de dónde. ¿Sí? Lo mismo pasa a nivel nacional. Claro. Entonces planteamos que haya un control de los ciudadanos, de los vecinos, de los trabajadores, de las cuentas municipales. Y para eso pedimos la apertura de los libros contables. Claro. Marco, pensás a nivel local qué se propone, qué proponen, qué se puede hacer, qué se puede cambiar en Varadero, más allá de esto que señalás. Muchas cosas. Respecto del medio ambiente, planteamos el inmediato cierre del basural a cielo abierto, la separación de residuos en origen y un centro de reciclaje. Y dar sustento a todas las familias que hoy en día viven gracias al alimento que consiguen en la ciudad, si se puede llamar alimento, y que demuestra la pobreza generalizada que también atraviesa la ciudad de Varadero. Que trabajan ahí. Sí, que trabajan, cartonean, etc. Planteamos sanear el agua. Las concentraciones de arsénico están por encima de los niveles permitidos. Eso nos parece muy grave porque el Estado ni siquiera garantiza la salud a través de la distribución de agua potable. Y eso es algo que está oculto. Nosotros queremos blanquear esa situación, queremos que haya una auditoría, un control público de la calidad del agua y que se haga un saneamiento de la misma. Ahora se crea una oficina de Exactamente, control, ¿no? Un laboratorio. Estamos muy contentos por eso, pero queremos estar administrado por los vecinos y los ambientalistas de la ciudad. Además, hay que ampliar la depuradora que está contaminando el río. ¿Sí? Es un tema fundamental también. Queremos que se viene gobernando para los intereses de los grupos empresarios de la ciudad.
Para decir un ejemplo puntual, se aumentaron el ABL un 300%. Todos los vecinos están pagando más impuestos por servicios que no reciben, por calles que están destruidas, por falta de luminaria. Digamos, hay un servicio muy ineficiente, que no se debe, como culpa el oficialismo o la oposición patronal, a los trabajadores municipales. Se debe que no hay una planificación de los trabajos que suceden en la municipalidad. Está todo mal planificado, mal organizado. Desde la cabeza, digo, no desde los propios trabajadores. ¿Se puede generar más trabajo genuino? Absolutamente, ahí llega ese punto. Pero evitar que la municipalidad sea la mayor empresa local, con lo que eso genera por ahí en cuanto a dependencia política y demás. Sí, quería cerrar este punto, me parece importante. Sí. Que vienen gobernando para los intereses de los empresarios, porque aumentan los impuestos de los trabajadores. Sin embargo, hay grandes industrias en la ciudad que están eximidas de impuestos. A los loteos, a la especulación inmobiliaria, a las grandes torres que están haciendo colapsar los servicios públicos como la red de agua, como las cloacas, como los desagües pluviales, no se le cobra un impuesto, ¿sí? No se le cobra nada extra a esos, ¿no? Que están haciendo un gran lucro, diríamos, respecto de este negocio. Tampoco el capital concentrado del agro. Hay que decir que hay grandes terratenientes como Pérez Compán, que pagan como el pequeño productor agropecuario, que pagan como el tipo que tiene una chacrita con 2 cerdos. Claro. No es lo mismo. Claro. Y a esos sectores no se le cobra impuesto. Nosotros queremos ir a cobrarles impuestos a las grandes fortunas de la ciudad, del capital industrial que está eximido de impuestos, del capital de la especulación inmobiliaria y del sector concentrado del agro. Y con eso generar un fondo que nos permita desarrollar un plan masivo de viviendas populares. Porque hay cientos de familias que en la ciudad no pueden acceder a comprar un lote, porque justamente el desarrollo de la especulación inmobiliaria eleva el precio de los terrenos, y un trabajador tiene que pagar cerca de 400 pesos el metro cuadrado para poder acceder a comprar un lote y después encima edificar con los costos que tiene. Es imposible realmente. Los trabajadores, los jóvenes, no podemos acceder a una vivienda propia. Es sumamente preocupante. Entonces, con un impuesto progresivo a las grandes fortunas, generamos el fondo, hacemos un plan masivo de viviendas populares, los sectores de trabajadores pueden acceder a la vivienda y a su vez generamos cientos de puestos de trabajo genuinos, que es un gran punto, es una gran cuestión, la desocupación. ¿A qué sueña un pibe? A ver, tenés... 27 años tengo. 27. Hay muchos chicos hoy que están laburando, los vemos viajar a Toyota, a Quilmes, y es la gran cantidad de empresas está, no acá precisamente en la zona, la gran cantidad de oferta laboral. Hay mucha gente que viaja. ¿Y se puede revertir eso? ¿Se puede generar trabajo acá en Varadero, empresas acá en Varadero? Sí, el tema se puede está... traer, se pueden... a ver, desde que tengo uso de razón, que siempre se está por traer, que siempre se está por generar, pero es como que o no seducimos como ciudad, como por ahí no tenemos el lugar adecuado, algo nos pasa. Yo creo que hay una evidente falta de planificación de la ciudad. Recientemente se quiso instalar una planta para generar tubos de PVC y se quería instalar en un lugar que no era apropiado, claro. Evidentemente. Ahora, lo que se debe en realidad es que una falta de planificación de la ciudad. Y tiene que ver con esta cuestión de fondo, que como se gobierna para los intereses de los empresarios, se le permite a los empresarios hacer lo que quieran. Entonces, no hay sectores delimitados con una estrategia de la ciudad. ¿Cómo se puede explicar que los barrios... Es como si tenemos una casa y todavía no sabemos dónde va a estar el baño, el galpón y la cocina. Exactamente. Y empezamos a entrar cosas a la casa y lo ubicamos donde se puede. Donde se puede. Vamos pero todavía nunca determinamos acá va a estar la cocina, acá va a estar el lavadero y acá va a estar la pieza. Exactamente. Eso es lo que sucede hoy en día en la ciudad. ¿Cómo se puede explicar de otra manera que los barrios populares, como los planes de vivienda que ha dado el Estado Nacional, se pongan encima de una curtiembre contaminante? Es un despropósito. Pero mientras tanto los loteos, los barrios cerrados siguen en la zona de la Colonia Suiza, en Alsina, ¿no? Tenemos todos estos barrios privados que no pasa nada, diríamos que no se le cobra un impuesto progresivo. Entonces eso habla de una gran desplanificación de la ciudad. La necesidad de transporte público. Diríamos, hoy en día los chicos que viven en los barrios periféricos, cuando llueve, no pueden acceder, los remis no entran a los barrios porque se quedan encajados. Los chicos no pueden ir a la escuela. Es un gran problema. Claro. Se hace evidente la necesidad de un transporte público. Sin duda, que nosotros de menor costo, ¿no? De menor costo. Bueno, el costo del remis es bastante elevado. A ver, está bien, es el servicio lo que cuesta, pero para trasladarte de un lugar a otro, por ahí no es lo... No alcanza un presupuesto si tenés que manejarte todos los días, ¿no es cierto? Tal cual, exactamente. Y el que perjudica fundamentalmente a los vecinos más postergados de la ciudad. Los más pobres, los que menos salarios tienen. ¿Eso cómo se generaría a nivel municipal? Nosotros reclamamos que sea un servicio estatal, municipal, bajo control de trabajadores y usuarios.
que seamos los trabajadores, los estudiantes, los que decidamos qué recorrido tiene que tener el sistema de transporte, la frecuencia y el precio. Y asimismo, reclamamos por la inmediata aplicación de la ley que hemos conquistado desde el Frente de Izquierda y los Trabajadores, y con el conjunto del movimiento estudiantil y docentes, que es la ley del boleto educativo gratuito, que es una lucha histórica del movimiento estudiantil y que se aprobó recientemente, a pesar de Scioli, no como dice ahora que lo aprobó gracias a él, sino que justamente lo arrancamos con la lucha, y que todavía no está siendo reglamentado. Entonces, bueno, llamamos a los estudiantes de la ciudad, tanto del terciario, los chicos que viajan a la universidad como Campana, al Conservatorio de San Pedro, a que nos pongamos todos juntos en una fuerte lucha por la inmediata reglamentación de la ley de boleto educativo gratuito, para que todos los estudiantes de la ciudad puedan estudiar a Buenos Aires, a Rosario, a Campana, a San Pedro, y que desde otros lugares puedan venir a estudiar acá, como pasa con el profesorado, ¿no? Claro. Y eso nos parece fundamental porque hace que la clase trabajadora pueda acceder y permanecer en la educación superior. Claro, es uno de los, a veces, de los escollos que no permite el acceso, el libre acceso a la educación. Por supuesto. Dentro del ámbito o dentro del concepto de la educación gratuita, hoy por hoy el transporte es una barrera muy importante, ¿no? Sí, se hace prohibitiva la educación. Un presupuesto, ¿no? Sí, absolutamente. En una situación de salarios que se caen, ¿no es cierto? Sabemos que la inflación día a día nos está comiendo los bolsillos. Hay que decir que este crecimiento de la inflación se debe a que tenemos un banco central que está quebrado. El relato del kirchnerismo no pasó de eso a ser de un relato. Hablan de un ciclo de desendeudamiento, pero en realidad han pagado sistemáticamente la deuda externa de forma serial al Fondo Monetario Internacional, al Club de París, al CIADI. Han pagado 190.000 millones de dólares de deuda externa. ¿Saben cuántas son las reservas de hoy en día del Banco Central? Apenas 7.000 millones de dólares. Es lo mismo que pagamos la semana pasada en el BOE en 2015. O sea que hoy en día el Estado argentino no tiene plata para pagar los vencimientos de deuda de todo el año 2016. Dejan un país que está quebrado, pero ya están negociando la salida. ¿Cuál es la salida? Por ejemplo, Urtubey, actual gobernador de Salta, junto con Blecher, el asesor económico número 1 de Scioli, fueron a golpear la puerta al Fondo Monetario Internacional. Entonces dicen, mira, tenemos un banco central quebrado, si yo asumo el 10 de diciembre necesito un flujo de capital para llenar el central de dólares. ¿Qué le dijeron del Fondo Monetario Internacional? Te lo vamos a dar, pero vos tenés que volver a las auditorías del Fondo Monetario. ¿Recuerdan aquella vieja auditoría que decían, gastaste 10 pesos en educación? No, es mucho, 5 pesos de educación. Eso es lo que está planificando Scioli para la Argentina. Pero Macri y Massa ya lo hicieron de antemano. Entonces nos encontramos que en las próximas elecciones de octubre, a nivel nacional va a haber 6 listas. Pero esas 6 listas, inclusive Stolbizer, van a representar los intereses de la clase capitalista, que va por una mega devaluación de la moneda, que va por un nuevo ciclo de endeudamiento del país y que va a atacar las condiciones de vida de los trabajadores. Y que ese ciclo de endeudamiento del país va a ser recorte presupuestario, en salud, en educación y tarifazos. Entonces, desde el Frente de Izquierda llamamos a hacer una gran votación por Néstor Pitrola como candidato a diputado nacional, una gran votación para que mi compañero Gabriel Cardoso ingrese al Consejo Liberante de la Ciudad, para que defendamos la agenda obrera de los trabajadores y nos opongamos a estos planes de ajuste que se van a venir. Y los llamamos a hacer un voto masivo al Frente de Izquierda y organizarse con nosotros para dar la pelea contra todos estos planes que se van a venir. Marcos Carrizo, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Vas a venir al debate la próxima semana? Por supuesto. Estamos en la organización, en principio va a ser el lunes 19 a las 9 de la noche, organizado por Producenter TV, el debate de los varaderenses, de los candidatos y de las propuestas para el próximo mes de diciembre. Gracias por acompañarnos. No, gracias a vos. Y un último llamamiento. Votemos masivamente al Frente de Izquierda. Somos una alternativa política honesta, transparente y que nos ocupamos a fondo por los derechos de los trabajadores. Contamos con tu voto. Marcos, muchas gracias. Gracias. Nos vamos, final por nuestra tarea. Gracias por acompañarnos. Repetición a las 7.